Bienvenidos. Hoy analizaremos un tipo de estructura denominado marcos o bastidores. Anteriormente analizamos las cerchas, las cuales son estructuras cuyos miembros se conectan en los extremos mediante pasadores lisos, generando que estos se encuentren sometidos a dos fuerzas. Para que un cuerpo rígido sometido a dos fuerzas se encuentre en equilibrio, estas deben ser colineales. La línea de acción de estas fuerzas pasa por los puntos de aplicación de las fuerzas. Los marcos o bastidores son estructuras donde sus miembros se encuentran sometidos a más de dos fuerzas. En este polipasto podemos ver que cuando se somete a la acción de un peso, se generan reacciones en los extremos. Por lo tanto, tenemos una estructura con tres fuerzas. En general, los marcos son diseñados para soportar cargas y son estructuras restringidas completamente. El procedimiento para el análisis de este tipo de estructuras comienza con el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. En este caso, podemos plantear las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momento en A, encontramos la tensión de la cuerda, sumatoria de fuerza en X, encontramos la reacción horizontal en A, sumatoria de fuerza en Y, encontramos la componente vertical de la reacción en A. Para determinar las fuerzas que se producen internamente en las partes del marco, se procede a desmembrarlo o a separarlos en partes. En este caso tenemos del miembro CEF y aparecen las fuerzas internas, en el miembro BE aparecen y en el miembro ABD, ABCDE aparecen las fuerzas, las internas, las cuales tienen igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. En este sentido, podemos verla en el miembro ABCD, que la fuerza CX lleva sentido contrario a la que está en el CEF, la componente CY, y así sucesivamente con todas las demás fuerzas internas. Recomendación importante es la identificación de miembros sometidos a dos fuerzas, como la que se presenta en el miembro BE. Esta dirección está orientada a lo largo del miembro y por lo tanto ya pasa a ser una fuerza de dirección conocida, tanto en el miembro ABCD como en el miembro CEF. En el miembro CEF, a la dirección de esa fuerza conocida ahora, podemos proceder a plantear las ecuaciones de equilibrio. Con sumatoria de momento en C obtenemos la fuerza BE, sumatoria de fuerza en X, obtenemos la componente horizontal de la reacción en C, y la sumatoria de fuerza en Y obtenemos la componente vertical de la fuerza en C. Con esas fuerzas conocidas pasan a ser de igual magnitud, pero sentido contrario en los otros miembros, y por lo tanto podemos plantear las ecuaciones de equilibrio y verificar que así se cumple. Como primer ejercicio de aplicación, vamos a determinar las componentes de la fuerza en cada miembro del marco mostrado. Como primer paso, diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo, sumatoria de momento en E, obtenemos la fuerza F, sumatoria de fuerza en Y, obtenemos la reacción vertical. Y sumatoria de fuerzas en X, podemos ver que esa componente es igual a 0. Luego procedemos a hacer el desmembramiento o separar el marco en partes. Lo primero, aquí podemos ver el miembro ABE, ACF y el miembro BCD. Entonces procedemos a plantearnos las ecuaciones de equilibrio en cada uno de esos miembros. Comenzamos con el BCD. Sumatoria de momento en B, obtenemos CY, y sumatoria de momento en C, obtenemos BY. Esas fuerzas dejan de ser incógnitas para para los otros miembros.
Y sumatoria de fuerza en X, nos queda una ecuación con dos incógnitas que podemos resolver más adelante. El miembro ABE, sumatoria de momento en A, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Con esas tres ecuaciones podemos obtener Bx, que es igual a 0, Ax igual a 0 y Ay 1800. Entonces, de la ecuación anterior, donde teníamos dos incógnitas, pero una sola ecuación, pero ahora ya conocemos cuánto vale Bx, la sustituimos y obtenemos que Cx vale 0. En el miembro ACF, todos los valores de estas fuerzas nos sirven para verificar que el cuerpo está en equilibrio y por lo tanto hemos resuelto de manera adecuada el ejercicio. En este otro ejercicio de aplicación se pide determinar las componentes de las fuerzas en cada miembro del marco mostrado. Para este caso, nuevamente, lo primero, diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo, en el cual nos planteamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento en A. Podemos ver que tenemos cuatro incógnitas, tres ecuaciones, por lo tanto, pasa a ser un problema con más incógnitas que ecuaciones disponibles. Pero cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de los miembros, separamos en donde está la articulación en S y podemos ver que la parte izquierda de ese marco, AS, está compuesto por dos fuerzas, las cuales deben ser colineales y pasar por los puntos de aplicación de esas fuerzas. En este caso, se nos plantea que las componentes verticales y horizontales de esas fuerzas, A seno de alfa, AH, A coseno de alfa, S vertical, S seno de alfa, la S horizontal, S por coseno de alfa, donde pasan a ser de igual magnitud, pero en sentido contrario, en el componente de la parte derecha. Podemos ver que la sumatoria de fuerza en X, AH igual a SH y FY igual a la componente vertical S. Por lo tanto, nuestro problema ahora es determinar cuál es la dirección de esa fuerza. En ese sentido, la tangente de alfa será 2 entre 4, lo cual alfa es 26.565 grados. Y esa es una dirección que es conocida ahora en el miembro derecho, con el cual nos planteamos sumatoria de momento en B y nos queda que la fuerza S va a ser 22.361 kN, con lo que obtenemos que las componentes horizontales y verticales en A y en S son 20 kN y 10 kN respectivamente. Con esos valores nos planteamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y en el mismo miembro derecho y obtenemos que BH son 20 kN y la componente vertical 50 kN. Y así hemos resuelto nuestro marco. Pues muchas gracias por su atención.